Teología propia, clase 1, parte 3. La teología con la función de ordenar o sistematizar la doctrina cristiana. Vamos a ver, desde los primeros momentos de la historia de la Iglesia se vio la necesidad de sistematizar la fe cristiana, o al menos sus puntos más centrales, esenciales. Así que ya a mediados del siglo II, imagínense alrededor del año 150, había lo que se conocía como la regla de la fe, que era una lista breve de esos puntos esenciales, con énfasis especial en los que algunos negaban, como para que los nuevos convertidos al cristianismo pudieran tener un concepto central de en qué consistía el Evangelio y estuvieran afirmados cuando encontraran a alguien que discutía alguno de esos puntos esenciales. Al final del segundo siglo y al principio del tercero, ya para el año alrededor del año 200, el gran sistematizador de la fe cristiana fue Orígenes, cuya obra acerca de los primeros principios cubre todos los puntos esenciales de la fe cristiana, desde las doctrinas de Dios y de la creación hasta la escatología. A partir de entonces se han escrito cientos de obras de teología sistemática que tienen el propósito justamente de presentar la doctrina cristiana como un todo ordenado y coherente. Y esta función de la teología es importante, pero no deja de tener sus peligros. Eh, como una sistematización de la doctrina cristiana puede servir de punto de referencia sobre la cual juzgar cualquier doctrina o idea que alguien sugiera, y esto es positivo. Así, por ejemplo, la iglesia antigua usaba la regla de fe. Si alguien sugería que alguna cosa no era creación de Dios, sino del diablo, era fácil responderle de inmediato que la regla de fe afirmaba que Dios es creador del cielo y de la tierra, o creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y lo mismo si alguien negaba la vida eterna, la encarnación de Jesucristo u otras doctrinas. Y la misma función puede tener la teología para nosotros, hoy. Si en medio de un estudio bíblico alguien sugiere la interpretación de un texto que contradice el mensaje de todo el resto de la Biblia, y nosotros de antemano nos hemos preparado estudiando la teología, ese conocimiento teológico nos va a ayudar a reconocer el error de lo que se propone y a ver si es posible interpretar el texto de otra manera. Así que esta manera de entender y de emplear la teología tiene también sus peligros. El más importante de esos peligros está en querer sistematizarlo todo y clasificarlo todo, y que le demos a nuestro sistema teológico una autoridad que no debe tener. Entonces se termina discutiendo por si cierta posición está de acuerdo o no con algún sistema teológico que nosotros previamente hemos aceptado o el que hemos aprendido. Entonces juzgamos las posiciones, en definitiva, si vamos a este peligro, las juzgamos no de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, sino al sistema teológico que nosotros hemos aceptado. Entonces, este es un peligro y tenemos que estar alertas a esto, que quien debe ser el juez debe ser la palabra de Dios interpretada fielmente. Y otro peligro de la excesiva sistematización de la teología es que el mensaje y la obra de Dios parezcan reducirse a los 3 o 4 puntos del sistema. Eso sucede, por ejemplo, cuando reducimos el mensaje de la Biblia a un plan de salvación en 3, 4, 12 puntos y eh, pareciera que conociendo esos puntos el resto de la Biblia está de sobra. Vamos a ver otra función de la teología y es como defensa de la fe y como un puente hacia los no creyentes. Esto parece de lo más extraño, porque la teología puede ayudarnos a alcanzar a los no creyentes. ¿Qué interés pueden tener los no creyentes en la teología? Bueno, igual que la regla de la fe, desde muy temprano en la vida de la Iglesia se vio la necesidad de defender la fe frente a los que la criticaban y preparar al mismo tiempo el camino para que para que los no creyentes pudiesen acercarse al Evangelio.
Entonces, por ejemplo, cuando la Iglesia cristiana comenzó su predicación en medio del Imperio Romano y de su cultura greco-romana, había los que se burlaban de los cristianos porque no tenían dioses visibles. Algunos hasta los llamaban ateos por esa misma razón. Y entonces, frente a esas críticas y acusaciones, algunos líderes intelectuales del cristianismo comenzaron a buscar puentes entre su fe y la cultura del contexto en el que ellos vivían. Uno de esos puentes lo encontraron en los que algunos de los filósofos más importantes de la antigüedad habían dicho acerca del ser supremo, especialmente me refiero a Platón. Según esos filósofos, por encima de todos los seres visibles tiene que haber un primer ser, que es invisible e inmutable y del cual todos los demás seres derivan la existencia. Así que, uniendo esa antigua afirmación filosófica a la doctrina cristiana, esos antiguos teólogos cristianos, que son personajes como Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, afirmaron que el mismo ser a quien los cristianos llamaban Dios o Padre, era el que los antiguos filósofos habían llamado ser supremo, belleza suprema, bondad suprema, primer motor, etc. Y de este modo mostraban que la fe cristiana no era tan irracional como se decía, y que los cristianos, lejos de ser ateos, adoraban a un ser por encima de todos los supuestos dioses de los paganos. Esto es lo que se conoce como la función apologética de la teología. En este contexto, apología quiere decir defensa. Por eso, cuando aquellos primeros autores que escribieron obras de este tipo reciben el nombre de apologistas o apologetas, de lo que estamos hablando es que eran defensores de la fe. Y por ello, la teología que se dedica a este tipo de tareas también recibe el nombre de teología apologética o simplemente apologética.